Hola amigos, quiero compartir con vosotros una fórmula mágica para resolver situaciones de preocupación. En esta época de tanta confusión, cambio, amenazas a causa de esta crisis mundial por el coronavirus, me gustaría compartir contigo una fórmula mágica para resolver las preocupaciones. Pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te gustaría conocer una fórmula que llevo aplicando con éxito más de 30 años y que le ha funcionado a millones de personas para situaciones de preocupación? Si la respuesta es que sí, permíteme que antes de explicarte los 3 pasos de la técnica, te cuente una historia personal donde puedo enseñarte cómo la he aplicado para que veas cómo funciona, y al final del vídeo te daré los 3 pasos de esta fórmula y te la dejaré escrita aquí abajo para que la puedas utilizar en caso de que realmente la necesites. Me vine a vivir a España en 1999, buscando, igual que mis abuelos, una mejor calidad de vida y huyendo de la Ciudad de México, donde yo me la pasaba 3 horas metido en un atasco constante, además de la inseguridad propia de una ciudad con más de 20 millones de habitantes. Había tenido que pasar por todo un calvario hasta conseguir regularizar mi situación para poder trabajar y para conseguir la nacionalidad española, tanto para mí como para mi mujer. Se suponía que lo que iba a tardar un solo año por ser nieto de 3 españoles, que era conseguir la nacionalidad, finalmente me llevó 6 años el trámite, lo cual me provocó situaciones problemáticas. Lo que yo quería conseguir era poder montar una o varias empresas de las cuales pudiera vivir holgadamente, porque la parte empresarial la llevo en las venas. Para el año 2010 ya lo había conseguido, había montado 2 empresas, una casa rural en Asturias, en el pueblo de mis abuelos, y una empresa de organización de bodas y eventos JFK. Pero de repente vino una crisis que muchos recordarán, en donde el consumo en España se paralizó. Las reservas de la casa rural se cayeron en un 30%, pero lo peor es que del negocio principal del que realmente vivíamos, que era el de la organización de bodas y eventos, se cayó en más de un 70%. Después de tantos años trabajando 13, 14, 15 horas diarias, cuando parecía que todo me iba bien, había una crisis externa fuera de mi control y que parecía que perdía todo por lo que yo había trabajado durante tantos años y con tanto ahínco. Adicional a esto, para si no fuera poco, el 13 de agosto del 2010 tuve un accidente súper grave en mi casa rural con una máquina, con una radial. Me corté en el antebrazo, el cual tengo aquí 35 centímetros de cicatriz, y me pude haber muerto desangrado ese mismo día, si no hubiera sido porque mi esposa me pudo llevar rápidamente al hospital. Necesitaron 5 horas de cirugía plástica para solucionar el problema. Lo que yo hice en esta situación fue meditar. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera muerto? Que era la peor situación. ¿En qué situación hubiera podido quedarse mi esposa? Y créanme que en ese mismo instante los problemas económicos, que eran muy graves, dejaron de tener tanta importancia. En esta nueva escala, las alternativas eran diferentes. Empecé a buscar alternativas, me inscribí en cursos. A pesar de esto, fue muy difícil ver cómo todos nuestros ingresos de repente se caían en un 70%. Tuvimos que recortar al máximo todo lo que eran los gastos, por los ingresos se habían caído. Pero decidí apostar por mi desarrollo personal. Conocí a un amigo que luego se convirtió en mi socio y con el cual pude montar una tercera empresa, una empresa de marketing de la cual vivo hasta el día de hoy. Después de crear esta empresa y cuando ya pasó la situación de crisis y el mercado volvió a ser el mismo, las otras 2 empresas pues volvieron a funcionar. Pero lo más importante que descubrí yo de toda esta lección fue, primera, que teniendo salud y enfocándote en las soluciones y no en los problemas, nuevamente había sido capaz de resurgir como el ave fénix de algo que parecía que no tenía solución. Ahora, la técnica son 3 simples pasos. Primero, paso 1, analiza la situación valientemente y con honradez. Y sobre todo, imagina qué es lo peor que te puede pasar como consecuencia de este problema, de esta situación o del fracaso que estés experimentando. Paso 2. Después de imaginarte lo peor que te pudiera suceder en una situación, hazte a ello y acéptalo si resultará necesario.
Mi caso, lo peor que me podía pasar era pues, que me hubiera muerto, y en el otro era que me tuviera que regresar a México o volviera a compartir algo. Después de hacerte con ello y de aceptarlo, resulta necesario, si fuera necesario, suele ocurrir algo en extremo muy importante, que es que inmediatamente sueles sentir un alivio y una paz que no habías sentido o que no habías experimentado durante ese tiempo que habías estado dándole vueltas a las cosas. Y el paso 3, desde entonces, dedica con calma tu tiempo y tu energía a tratar de mejorar lo peor que ya tenías aceptado mentalmente. O sea, si ya aceptaste lo peor, a partir de aquí todo lo demás es mejoría. Con lo cual, probablemente yo nunca hubiera conseguido esto si hubiera continuado preocupándome. ¿Por qué? Porque una de las peores características que tiene la preocupación es que te destruye la capacidad de concentración. Cuando nos preocupamos, nuestros espíritus andan sueltos, andan de un lado para otro sin pararse en un solo sitio. De esta forma, perdemos toda capacidad o facultad de decidirnos, de tomar decisiones. En cambio, cuando nos obligamos a encarar lo peor y sobre todo a aceptarlo mentalmente, eliminas todas esas imaginaciones y te colocas en una situación, una condición donde te puedes concentrar no en el problema, sino en los resultados. Hoy por hoy estamos viendo todos los días cómo muere y muere mucha gente. Ahora, si tú estás preocupado, estás agobiado con qué va a pasar con tu economía, con tu trabajo, piensa por favor qué es lo peor que te puede pasar. Piensa en lo peor que le ha pasado a la demás gente. Y créeme que a lo mejor te das cuenta que tu situación, que parece la peor del mundo, a lo mejor no lo es tanto y te puedes ayudar a surgir desde ahí. Espero que esto que te compartí te pueda servir y nos vemos en siguientes vídeos que vamos a seguir tratando la problemática de cómo resolver las preocupaciones. Hasta luego.